See No Demon es la canción del EP que tiene más energía y es como la más agresiva y es vacilón, pero para mí es como la más malcriada. Es como que es demasiado agitada y esa energía es demasiado chiva porque siento que para Ruth lo que significa se logró transmitir y es muy tuanis porque tiene este efecto como in your face. Entonces es rico como empezar este EP con una pieza que sea así de agresiva y que cautive de entrada. Tiene algunas influencias, creo que la parte agresiva de Mutemath un poco, grupo que nos gusta a Ruth y a mí bastante. Y en algún momento mi esposa me enseñó una pieza de Arctic Monkeys que yo no escucho tanto, pero en ese momento como que estábamos grabando la pieza y hubo una parte como súper agitada, como de guitarras así crudonas, y me sonó como lo que estaba haciendo con Ruth. Entonces fue como una guía un poco ahí y agarramos como ciertos elementos de piezas que son como bien rockerillas. See No Demon es una canción de empoderamiento, es una canción de libertad, de problemas en nuestras vidas, de situaciones complicadas, de condiciones que nos limitan, que nos llevan a las partes más oscuras de nuestras vidas. En mi caso, la inspiración principal para escribirla fue una relación tóxica que tuve hace muchos años, que me trajo abajo totalmente, me llevó a estar lo más lejos de Dios que he estado en toda mi existencia, y en realidad fueron tiempos muy feos porque me hacían como dudar de mi identidad, de si yo era lo suficiente en muchos aspectos, ¿verdad? No solamente como en lo físico, sino también como intelectualmente, o si tal vez mis sentimientos eran como, no sé, lo suficientemente buenos, correctos, etc. Pero sí era muy malo, era muy feo. Tuve que llegar a un punto en el que tuve que dejar como todo en manos de Dios, ya rendirme totalmente con esa relación. Ya no había forma de rescatarla, no había forma de redimirla. En el momento en que ya decidí rendirme totalmente con eso, desde ese punto Dios empezó un proceso en mi vida de sanidad, de libertad, que no fue para nada corto, pero fue bastante satisfactorio y bastante efectivo. Al pasar como un año de yo haber tomado la decisión de rendirme y de dejar todo en manos de Dios y de alejarme de esta persona, entré como en conciencia de eso y me alegré porque ya en realidad no me importaba, ya no pasaba pensando en la situación ni en la persona, ni me sentía mal, me sentía libre. Entonces yo agarré un cuaderno y agarré la guitarra y empecé a escribir como esos sentimientos y todo. No me acuerdo si escribí como de primero incluso el título, porque recuerdo que fue como una idea, un concepto que llegó a mí y de una vez empecé a desarrollarlo. Empecé a describir como de manera muy sintetizada lo que significó para mí esa relación, el daño que me hacía, y el coro es totalmente lo que yo sentí en ese momento. Fue como esas ganas de adorar a Dios y de alabarlo, exaltarlo por lo que estaba haciendo, por el proceso que estaba haciendo en mi vida. Y el Until You Cry en realidad no tiene una connotación triste, sino como es llorar de alegría. Es como de algo que está tan profundo en el corazón de uno, de algo que importó tanto y ahora ya no tiene como peso, ¿verdad? La letra se terminó de escribir este año porque cuando la estábamos acomodando en el estudio ya con Ale, estábamos ordenando las partes y todo. De hecho, el coro antes era el precoro y el verso 2 era, bueno, una versión anterior era el coro, era súper largo. Pero entonces tuve que escribir otro verso y algo como más chiva y entonces Ale me grabó como una base con la guitarra y yo llegué a mi casa a sacar ideas y todo en un cuadernillo que tengo ahí. Por eso es que podemos encontrar en el segundo verso una referencia directa al universo cinematográfico de Marvel con la de He'll Be Gone in the Snap. Sí, porque hace 4 años obviamente no existía esa película, ¿verdad? Pude meter como esas cosillas que tal vez ya estaban formando parte de mi vida, entonces me pareció muy chiva porque pude actualizar la letra para que fuera un poquito más relevante a mi vida ahora y sí, y también para la vida de otras personas, ¿verdad? Como insertar un pequeño easter egg por ahí, que eso me gusta mucho.